¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a tener 4 lecturas en Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45, que nos dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y Levítico 19:2: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y capítulo 20, verso 7 de Levíticos: Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y Deuteronomio, capítulo 7, verso 6: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, al leer estos pasajes ya podemos interpretar cuál es el tema que nos va a convocar en esta hora. ¿Para qué formó Dios a su pueblo? Podemos preguntarnos. En estos textos que hemos leído, la respuesta sale obviamente instantánea. Lo formó para ser santos. Dios formó a su pueblo para ser santos. Esto vale tanto para Israel como para la iglesia. La santidad de su pueblo es una identificación que tiene Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. La santidad es el sello que Dios ha puesto en su pueblo y en cada uno de sus integrantes. Primera Corintios, capítulo 1, ya en el verso 2, Pablo, cuando hace su salutación de esta carta, le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Cuando hablamos de santidad, tenemos que saber que no se refiere a esas personas que han sido devotas o canonizadas por algún clérigo o por algún religioso autorizado para ello. Nada que ver. Es alguien que ha sido apartado por Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Ese es un santo. Alguien que se ha santificado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ha sido limpiado de sus pecados. A ese Dios le llama santos. Es el nombre común, denominador en todo el Nuevo Testamento de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Santo es un tipo de conducta, ese tipo de conducta, como dijimos, que nos identifica y que nos identifica con el Señor Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 9, Pablo relata su conversión. Y cuando él comienza allí a relatarse la conversión del apóstol, él ve esa luz y aquella voz que le para en el camino a Damasco, y él exclama: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. E inmediatamente cae de rodillas y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Así es que él mismo obró de tal forma que su yo quedó anulado. Y desde ese momento en adelante, Pablo ya no era Pablo o Saulo, sino que fue Cristo manifestado en él. A través de toda su experiencia, de toda su vida, desde aquel instante en adelante, la obediencia fue lo que caracterizó a este hombre y lo cual lo identificó con el Señor. Su vida cambió total y rotundamente. A esa persona Dios la santificó a través de la obra que él hizo en la cruz de Cristo. Y su identificación la vemos a través de toda su vida hasta su muerte. Su hablar, su andar, su comportarse lo identificó como un santo de Dios. Primera Tesalonicenses. Yo quisiera que leamos, hermanos, capítulo 1, verso 7. Pablo está hablando a los tesalonicenses, mejor dicho, escribiéndoles, y le está manifestando algo que
a él le venía tan a gusto y tan gozoso a través de la personalidad que cada uno de aquellos hermanos habían tenido allí en Tesalónica. Dice así, 1 Tesalonicenses 1:7, de la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, de toda Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De manera entonces que la conversión de aquellos tesalonicenses fue de tal manera que el cambio fue la manera que ellos manifestaron su mensaje, el obrar de ellos fue su conducta. La santidad fue lo que manifestó aquel pueblo que había creído en Cristo en Tesalónica. Es así que ellos se convirtieron en un brazo de extensión del mensaje de Cristo. Y ese brazo de extensión fue a través del cambio de su conducta y de su andar y de su hablar. Capítulo 15 de Juan. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la higuera? Perdón, de la vid. La vid, donde dice que los pámpanos deben su vida gracias a la vid. El fruto de la vid son los pámpanos. Hermanos, los pámpanos, si están adheridos a la vid, van a llevar fruto. Es la savia que corre a través del tronco de la vid que lleva la vida a esos racimos. Y nosotros somos los pámpanos, adheridos a la vid. Y el Señor Jesús les dice a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Así que la santidad es producto de la presencia de Dios y la manifestación de Dios en cada uno de los suyos. De manera entonces que el santo es un ejemplo de vida, es un ejemplo al mundo, tal como lo hemos leído allí en 1 Tesalonicenses. También un santo es un faro, o sea, una luz. Mateo 5, 14, el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde, se tiene que dejar ver. Así somos nosotros, dice el Señor, en el mundo, una luz. En Efesios también Pablo habla de que somos luces, y como luces debemos andar como hijos de luz. Dice, son luces del Señor. La santidad, por lo tanto, es una consecuencia natural, lógica, de la redención y debe manifestarse en crecimiento constante de la gracia de Dios en nosotros. Dios no nos redimió, ni nos rescató, ni nos santificó para que seamos personas que deambulemos en el mundo, vaguemos en el mundo o nos estanquemos, sino que nos redimió y nos santificó para que llevemos frutos para la gloria del Señor Jesucristo. Y quisiera ir culminando con la lectura de 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y para culminar, el saludo de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 de su primera carta.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que nuestra vida pueda reflejar esa posición que hemos adquirido en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.